Bendiciones a todos, sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Generación Relevo. A los que nos sintonizan una vez más, muchas gracias por volvernos a sintonizar. Y a los que nos sintonizan por primera vez, sean bienvenidos a este programa que nace con el deseo, ¿verdad?, de edificar la vida de otros jóvenes. Buscando siempre la palabra del Señor, ¿verdad? Y creyendo en aquella palabra del Señor que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Pues con guardar la palabra del Señor. Estamos muy contentos, estamos muy felices de estar aquí y quiero también darle la bienvenida a nuestros hermanos amados que nos acompañan el día de hoy en este programa, nuestra hermana Daniela López y nuestro hermano Alex Moreno. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, todo bien, gracias. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Qué bueno, ¿verdad? Poder estar en este espacio compartiendo con todos ustedes. Vamos a leer el verso inicial del tema del día de hoy. Lo encontramos en 1 Corintios 6:12. Y dice, tal vez sea cierto lo que dicen, soy libre de hacer lo que quiera, pero no todo conviene. Aún así, si puedo hacer lo que quiera, no debo permitir que nada me domine. Amén. Vamos a hacer una palabra de oración para iniciar este tema. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, en este programa, Señor, con el objetivo de edificar la vida, Señor, de los jóvenes que nos miran, a todos los que nos miran, Señor, te pedimos que los bendigas, Señor, que seas tú, Señor, en cada lugar en el que ellos se encuentren, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, queremos ser conducidos por tu Santo Espíritu, Señor, queremos que seas tú, Señor, llenándonos, Señor, de tu palabra, Señor, la palabra más segura que nosotros tenemos. Te damos la gracia, Señor, este tiempo lo encomendamos en tus manos, que seas tú en todo momento, Señor, glorificándote, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema del día de hoy lo hemos llamado por nombre, que nada me domine. Así lo llamamos, ¿verdad? Y está respaldado en el versículo que acabamos de leer. Me gustaba mucho este verso porque dentro de él se encuentra como una lucha, porque dice, es cierto que soy libre, es cierto que puedo hacer lo que quiera, pero él concluye con algo hermoso y dice, pero yo voy a tomar la decisión y no voy a permitir que eso me domine, ¿verdad? Y ese es el mensaje que queremos impartir el día de hoy, ¿verdad? Que con la ayuda del Señor, que nada nos domine. Recordemos que nosotros somos seres tripartidos, somos alma, somos cuerpo, somos espíritu, y pueden haber situaciones que nos dominen, tanto en el alma, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Y hoy, ¿verdad? Con la ayuda de Alex y de Daniela, ¿verdad? Vamos a ir viendo aquellas cosas que pueden ser dentro de la juventud, ¿verdad? Que nos pueden generar un dominio, ¿verdad? Dominar también es que crea una autoridad sobre esa persona. En la H8323 lo encontramos, que también significa autoridad, enseñorear, y también significa imperiosamente. Quiere decir que es como un poder, ¿verdad? Como un poder que ejerce sobre la persona, como una fuerza que ejerce sobre la persona, que por eso creo yo que en Corintios le dice, no voy a dejar que me domine, ¿verdad? Vamos a entrar de lleno a los puntos. Uno de los puntos principales que traemos son los pecados sexuales, ¿verdad? Que generan dominio sobre nosotros, generan dominio sobre la juventud, ¿verdad? Y es de algo que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Llámese pecados sexuales a concupiscencia, a deseos de la carne, pasiones juveniles, pasiones desordenadas, ¿verdad? Que los jóvenes luchamos cada día, y más en el ambiente en el que nos rodeamos, ¿verdad? En el ambiente en el que estamos, porque sí, dice la palabra del Señor, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? Y hay una influencia del mundo sobre nosotros, y lamentablemente ahorita, en el tiempo en el que estamos, la influencia, ¿verdad?, sobre la parte
esta parte sexual, esta parte de los deseos, las pasiones, gobierna a los jóvenes y nadie creo que puede llegar a alcanzarnos, ¿verdad? Pero si nos mantenemos firmes, también creo yo que escudriñando bastante la palabra del Señor, podemos nosotros no permitir que eso no se vuelva un dominio de nosotros, ¿verdad? Sí tenemos que cuidarnos bastante. Dice la palabra del Señor en primera de Juan 3:4, dice, todo el que peca desobedece la ley de Dios porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Entonces, ¿por qué utilizamos el término pecados sexuales, verdad? Podemos decir porque genera como una desobediencia al Señor, ¿verdad? Y hace que nosotros nos alejemos del Señor. Ese es el problema de las cosas que nos dominan, ¿verdad? Las cosas específicamente en la carne, ¿verdad? Atenta contra la pureza, atenta contra la santidad y son cosas que el Señor Jesucristo y Él tiene, ¿verdad? Él es santo, es perfecto y la palabra por eso nos encamina y nos lleva a que nosotros cada día nos parezcamos más al Señor, ¿verdad? Porque Él es santo, dice que seamos santos como Él es santo. Entonces, este dominio que podemos llegar a experimentar, a sentir, ¿verdad? Puede hacernos alejarnos de la presencia del Señor, alejarnos del Señor, ya nosotros no sentirnos tan dignos, ¿verdad? De estar delante de Él, de poder llevar una vida delante de Él, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay muchas cosas, hay muchos ejemplos en cuanto a lo que es pecados sexuales. Podríamos desarrollar cuántos puntos acerca de eso, ¿verdad? Pero sí creo yo que debemos de esforzarnos por alejarnos de aquellas cosas que nos contaminan, ¿verdad? Alejarnos de aquellas cosas que nos generan como despiertan esas situaciones en nosotros, ¿verdad? Puede ser una amistad, ¿verdad? Una amistad que nosotros tengamos, que despierta cuando hablamos con esa persona, que despierta un deseo sobre nosotros, una pasión sobre nosotros. Y lo que debemos de hacer, ¿verdad? Suena sencillo, suena fácil, es alejarnos, dejar esa amistad, decir, ser sincero, ¿verdad? Realmente que no te puedo dominar. Realmente que yo creía, porque tal vez nosotros entramos en amistades, en relaciones así, diciendo, no, yo me siento capaz yo creo que no va a ser tan fuerte como yo. Y ya cuando nos metemos en la relación y estamos ahí en la amistad, pues llámese la amistad, relación, cualquiera de las dos, nos empieza a dominar que ni siquiera nos dimos cuenta en qué momento pasó, en qué momento sucedió. Nos empieza a dominar y ya ahí pensamos en la lucha más los jóvenes que ya están en Cristo. Es que yo entiendo que no lo puedo hacer. Tal vez hayan jóvenes que estén ahí. Es que yo sé que es incorrecto, pero no lo puedo dejar. No la puedo dejar la amistad, no me puedo apartar. ¿Qué va a pensar? A veces sí, es una atadura, como decís. Como dicen Colosenses 3:5, así que saquen todo el mal de su vida. Si nosotros no lo sacamos, muy difícilmente vamos a poder dominar algo en nuestra vida. Sí, va a permanecer ahí, ¿verdad? Entonces, debemos, ¿verdad?, de hacer como pedirle al Señor y al Espíritu Santo, ¿verdad?, que yo esto ya no lo puedo dominar, ¿verdad? Tenemos que también llegar a ese estado de yo no puedo dominar esto, Señor. Ya se me fue de las manos, ya lo descontrolé y no lo puedo dominar y alejarnos un poquito de eso, porque en el tema en el punto que estamos hablando de los pecados sexuales tienden a ser deleitosos, ¿verdad? Tienden a ser deleitosos, pero también debemos pedirle ayuda al Señor, ¿verdad? Que nos quite los deleites, ¿verdad? Son un falso deleite, porque en realidad el deleite tiene que estar en el Señor. Amén. Cuando le servimos a Él. Amén. Esos son engaños que están en nuestras vidas. Sí, que es importante, ¿verdad?, que nosotros no nos dejemos dominar, como dice el verso inicial, no dejemos dominarnos por eso, ¿verdad? No, como dice Dani, lindo lo que dice Dani, ¿verdad?, que no es la realidad nuestra, ¿verdad? No es la verdad, no es lo correcto.
hay una porción en la Biblia que explica muy bien acerca sobre esto de los pecados sexuales y es la ley de los miembros. Dice que está la ley del pecado y que está la ley de la justicia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si tenemos alguna situación en nuestra carne, ¿verdad?, que nos domina, también puede ser la autosatisfacción, también es un problema con la parte de los pecados sexuales, ¿verdad?, que nos domina. Uh-huh. Y es ahí donde la ley del pecado y la ley de los miembros aporta y ayuda, ¿verdad?, a salir de eso. Es la verdad en Cristo, ¿verdad?, que creo yo que si alguien está en esa situación, necesita saber, ¿verdad?, que nuestros cuerpos, nuestro templo, nuestra morada, está destinado a la justicia, ¿verdad?, a servir a la justicia, a servir al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer nosotros es decirle a nuestra mente, a nuestros miembros, a nuestro cuerpo, a nuestro templo, no servimos al pecado, ¿verdad? No somos instrumentos del pecado, que es ahí donde hay un dominio, ¿verdad? Cuando nosotros le permitimos a nuestro cuerpo servir al pecado, servir a la injusticia. Entonces viene el Señor Jesucristo en su inmenso amor, en su gran misericordia, ¿verdad? Que nos dice, no, entreguen sus miembros a la justicia, ¿verdad? Sirvan al Señor, como decía Dani, sirvan al Señor, entreguen su vida al Señor, ¿verdad? Y Él los va a sacar de toda situación, porque la palabra que dice también, mayor es el Señor que está con nosotros. Entonces no hay situación o dominio terrenal que sea más fuerte que la autoridad del Señor Jesucristo y que el dominio del Señor Jesucristo. Porque tenemos que llegar a ese estado de decir nosotros ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces pasamos de una autoridad a otra, ¿verdad? Eso es lo que creo yo que el Señor busca de nosotros como jóvenes, que nosotros dejemos esa autoridad para pasar a la autoridad de él, a pasar al dominio de él. Como leía algo yo, que en realidad somos almas con cuerpo, no cuerpos con almas. Y quien tiene que dominar es el Señor. Sí, tenemos que... Creo que también por otra parte es importante pedirle a Dios que cree un corazón limpio en nosotros, porque por ejemplo en el Salmo 51, David pide en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Por eso creo que es importante también pedirle a Dios, mostrarnos a Dios, dice que a Él le agrada la verdad en lo íntimo y Él nos hace conocer sabiduría. Entonces es importante también pedirle a Dios que limpie nuestro corazón, que mire los deseos de nuestro corazón y nos ayude, porque somos débiles ciertamente. Pero dice que también en nuestra debilidad Dios se perfecciona. Entonces es muy importante pedirle a Dios que cree ese espíritu recto dentro de nosotros, que al fin y al cabo nos irá la solución de esto, y cómo se puede combatir es huyendo de estas cosas. Amén. Huyendo, tratar de huir, y para eso se necesita del dominio de Dios en nosotros, ese Espíritu Santo en nosotros que nos diga qué está bien, qué no está bien, cómo alejarnos de tal cosa. Amén. Así como dice el Salmo 51, ¿verdad? Que purifícame con hisopo de olor agradable y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve, como decías tú. Pero hay otro que tienes razón, tenemos que pedir que nos limpien las vestiduras porque somos sacerdotes. Y de eso se habla en Levítico 6:11, dice, después el sacerdote se cambiará de ropa, sacará las cenizas del campamento y las lleva a un lugar limpio. Entonces nos va a limpiar nuestras vestiduras. Nos tenemos que cambiar de ropa, ponernos una nueva, una limpia y empezar otra vez con ese tipo de pecados que son tan delicados. Sí. Creo yo que son los más delicados para los jóvenes. Son los más difíciles de contrarrestar en estos tiempos con tanta cosa que está pasando en el mundo, con eso de las nuevas géneros que hay, ¿no? Sobre todo. Eso es más difícil todavía, mantenerse limpio en este tiempo. Sí, me gustaba lo que decía Alex de huye. También en segunda de Timoteo dice, huye también de las pasiones juveniles, dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que
con los que de corazón limpio invocan al Señor, ¿verdad? Creo que ahí cerramos, ¿verdad? Y encontramos la salida, ¿verdad? Tanto lo que decía Ale, pedir al Señor que nos limpie, pedirle, huir de eso, ¿verdad? Huye de la fornicación, dice la palabra del Señor, y lo que decía Dani también, que seamos limpios, ¿verdad? Entonces, huye, ¿verdad? Es el mensaje, ¿verdad? Huye. Si tú estás en una situación, ¿verdad? De que hay algo que te domina en cuanto a lo que tiene que ver con pecados sexuales, busca ayuda, ¿verdad? De tus autoridades, de tus pastores, de tus padres, ¿verdad? Y huye, ¿verdad? Es importante huir. ¿Qué otro punto tenemos? Yo traje uno que es bastante, ahorita se está volviendo muy común en realidad en el mundo este tema, que es la vanidad. Y la vanidad es el orgullo de la persona que tiene un alto concepto de sus propios méritos y en afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos. Es el equivalente a la altanería. La vanidad es ser altanero, ser orgulloso. También puede ser un narcisista, que es el famoso metrosexualismo que hay en el mundo, ¿verdad? O la autoidolatría, o sea, autoidolatrarse uno en el corazón no cabe el Señor entonces, porque si uno se idolatra, el Señor no va a estar ahí. Sí. Y la vanidad, eso es un gran problema porque imagínate que al no dejar que el Señor entre en ti, por más que bien que te salgan los planes, al fin y al cabo tus consecuencias van a ser negativas. Sí. ¿Verdad? Es como no tener un alto concepto de uno mismo. Eso de tener un alto concepto de uno mismo, la vanidad proviene de la soberbia, que es el sentimiento de superioridad por creerse más que los demás. Creerse más que los demás, que yo todo lo puedo, que solo yo, y que solo yo, y que solo yo, ese yo-yo, ese yo-yo es el problema con la vanidad. Y creo que también como que nos impide crecer, avanzar también. Así es, no nos deja crecer porque miramos a todos de menos, y no es de ver a todos de menos. Es cierto que hay algunos que saben más que nosotros, pero no implica que te vas a hacer, más bien de aprender, no de sentirte de menos o de sentirte de más. Creo que es importante saber y tener muy en cuenta, saber que todo lo que tenemos y todo lo que somos, méritos que hemos tal vez conseguido en la vida, es por pura y gracia y voluntad de Dios. Así es. Porque sin Él no fuera posible nada, pues. Y es importante, o sea, tal vez Dios nos puede hacer mejores en algunas cualidades, profesiones, características que otros, pero es porque por pura gracia de Dios y no olvidarse de eso y no ser altanero, o sea, no decir que es por mí, al contrario, es por la voluntad y la misericordia de Dios, que es inmensa la misericordia de Dios con nosotros. Sí, tienes razón. Como dice Eclesiastés 6:11, una cosa es cierta, donde abundan las palabras, abundan los disparates y nada se gana con eso. Al fin y al cabo, con la vanidad no ganamos nada, no se gana nada con eso. En Salmos 10:4 dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. La vanidad viene de aquí, de los pensamientos. Si no dominamos nuestros pensamientos, muy difícilmente vamos a mantenernos en el camino correcto, ¿verdad? Sí, es importante. Sí, porque creo yo que la vanidad, como dice Dani, que nos lleva a un estado de altivez, y nos aparta del Señor, porque la palabra del Señor dice al altivo que Él lo ve de lejos, ¿verdad? Y a mí siempre cuando se habla de la altivez, siempre se me viene al pensamiento cuando al enemigo lo bajaron, ¿verdad? Porque su deseo era llegar a ser como el Señor, y digo yo que el Señor rechaza tanto la soberbia, rechaza tanto la altivez que incluso hizo que el enemigo pues lo pusiera en su lugar, pues lo pusiera en su lugar y bajarlo, porque el corazón se eleva demasiado, ¿verdad? Y eso que dices tú de bajarse es la humildad, como dice en Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, como decimos aquí en casa, el mayor sirve al menor, no al revés. Sí.
¿verdad? El mayor sirve al Sirve menor. menor. Y Sí. en Gálatas 5:23 también dice humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. Entonces, al trabajar la humildad, mantenerse humilde, como era el Señor, humilde y manso y humilde. Sí. Esa debería de ser nuestra meta para solucionar lo que es la vanidad, porque la vanidad es algo que está sucediendo muy seguido ahorita. Creo que también cuando hay vanidad es porque nuestros ojos dejan de ver a Cristo. Nuestra mirada ya se coloca en nosotros mismos. Y la verdad que si ponemos nuestra mirada en nosotros mismos, lo único que vamos a hallar es más problemas, Sí. no vamos a hallar soluciones ni nada. Mientras que teniendo nuestra mirada en Cristo, Sí, sí. estamos viendo para arriba, Sí. hacia arriba, con Cristo que todo lo puedo y todo me fortalece. Entonces creo que es importante siempre tener esa mirada en Cristo y no vernos a nosotros, seguir a Cristo como molde de nuestra vida y hacerla nuestra vida conforme a la voluntad de Él. Es Sí. cierto, fíjate que eso que estás diciendo, Alex, está en 1 Timoteo 6:11. Eres un hombre de Dios, así que evita todo eso. Esfuérzate por seguir una vida de rectitud, dedicarte a Dios y tener fe, amor, constancia y humildad. La vida de rectitud es seguir el camino con humildad, estar con los ojos puestos en el Señor para que nada de esto nos afecte. Sí, porque así nosotros vamos a poder estar cada día más cerca del Señor, ¿verdad? Así es. Entonces, si nos acercamos, si menguamos nosotros, ¿verdad? Como la altivez nos hace hacer sentirnos grandes, pero si nosotros menguamos, si nosotros bajamos, ¿verdad? Podemos irnos poco a poco a acercarnos al Señor, ¿verdad? Así Porque es. el Señor, vamos a no tener esa barrera entre el Señor, ¿verdad? Porque la vanidad crea como una barrera, dice, Dios quiere obrar de esta manera, pero tú lo quieres hacer de la otra manera que consideras la correcta y más bien creas como un estorbo para el propósito del Señor, para la edificación del Señor, el estar en nuestros propios pensamientos, en nuestra vanidad. Así es. Como dice en Deuteronomio 17:20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento, ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino y él y sus hijos en medio de Israel. Es decir, no hay que apartarse del camino del Señor porque eso sería desviarse. Si te mantienes recto, si mantienes la vida en tu rectitud, tú muy difícilmente vas a tener una vanidad en tu corazón, porque tu corazón va a estar lleno del Señor. Tu espíritu, del Espíritu Santo te va a estar recordando, no, así no, tranquilo, con humildad. Él es el que te va a ayudar, Él es nuestro consuelo y nuestro ayudador. Mira lo que dice aquí en Jeremías 59:18, vanidad son obra digna de burla, dice. Y dice, en el tiempo del castigo, perecerán, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros podemos ni darnos cuenta, ¿verdad? Que la altivez puede estar causando como un efecto de, te estás viendo mal, ¿verdad? Como una situación porque podemos caer también en que ni nos demos cuenta que estamos en un problema, en un dominio de vanidad, ¿verdad? Que no nos demos cuenta de que estamos siendo altivos, ¿verdad? Y creo que ahí es donde entra el versículo y lo que estamos queriendo transmitirle, ¿verdad? De que nada me domine, ¿verdad? Darnos cuenta, ¿verdad? Darnos cuenta, ¿verdad? A veces hablábamos también que a veces se usa como el Señor usa medios, ¿verdad? Para que nosotros pongamos nuestros pies en la tierra y nos demos cuenta que estamos cayendo en un estado de vanidad y no permitir que nos domine. Me llamaba la atención de esa parte que decía que era motivo de burla. Entonces yo me imagino, bueno, y puede ser así, que el altivo, o sea, entre más alto está, más alto querer estar, más grande es la caída. Sí, más Entonces, fuerte, más duro. más fuerte el golpe. Más fuerte el la golpe, caída, sí, tienes y razón. entonces queda, por decir, más expuesto, más Sí, en vergüenza. sí. Y, Como el de Nabucodonosor, Alex, que le dijo que lo volvió una bestia el Señor, lo avergonzó y lo transformó, lo volvió una bestia y le dio chance como para que se arrepintiera, ¿verdad? Que era lo que decía Alex. por eso es tan importante, creo yo, decir que Dios es el que está con nosotros, el que es el motivo de todo, porque lo ponemos a Él primero y si Él va con nosotros, Él nos respalda. No vamos a tener caídas así de esta magnitud, porque caídas así duelen y son difíciles de levantarse.
Entonces creo que eso es muy importante, reconocer siempre que Dios es el motivo de todo y que sin Él no es por nuestras obras, nuestros méritos, nuestro Amén. empeño, o sea, si estamos en algo es por pura gracia de Dios, la Por verdad. gracia del Señor. Mira que en Proverbios 4:27 dice, no te desvíes a ningún lado, aparta tu pie de la maldad. Sí. Cortito el verso, pero algo que tenemos que recordar, y el Señor me hacía pensar esto en la mañana que estábamos estudiando eso, es que Él tiene planes de bienestar para nosotros, y la vanidad no cabe ahí, No. para nada cabe ahí. No, porque si no, como te decía yo, la vanidad nos hace alejarnos del Señor. Y como decía Alex, cómo vamos a ver los planes del Señor, cómo vamos a ver los propósitos del Señor, cómo vamos a entender el pensamiento, porque en la Biblia los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. ¿Cómo vamos a entender los pensamientos del Señor si nosotros estamos encerrados en que lo que yo sé, lo que yo conozco, mis conocimientos, mis capacidades, mis talentos, mis dones? Si yo estoy encerrada en yo, como decía Dani, no vamos a darle pie de ver el plan de Dios, de ver la obra que el Señor quiere hacer en Hasta nosotros. nos afecta en la comunión con nuestros hermanos. La vanidad, Todavía demasiado, más, Gálatas 5:26 dice que no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos unos con otros. La envidia y los celos es parte de la vanidad. ¿Hasta dónde nos ¿Hasta puede dónde? llevar, verdad? En vez de alegrarnos por el otro, la vanidad lo que hace es que te enojas porque el otro está bien. O sea, no, nos tenemos que alegrar por los éxitos de los demás. Sí. Que a ellos les haya tocado primero tener éxito que a nosotros es otra cosa. El Señor, los planes es así, a unos les toca primero, a otros les toca después. Sí, y que también que en el caso del cuerpo del Cristo, ¿verdad? No todos hacemos lo mismo, ¿verdad? Claro. Y todos vamos a brillar. Alex va a brillar en su don, en que el Señor le dio. Dani va a brillar en su don, en el que el Señor le dio. Y todos vamos a brillar porque todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Así Como es. dice Dani, vamos a tener éxito. Pero yo puedo aprender de Alex, yo puedo aprender de Dani y al final completar el propósito todos juntos de Dios, ¿verdad? Y así es. Me llamaba la atención que decía que es alguien irritable. Y la verdad es cierto, o sea, cuando alguien es altivo, uno no quiere llevarse con esa persona y hace que... Como decimos cierta- popularmente, tú cae mal. Sí, Sí. ciertamente. O No sea, se une a los afecta demás. a todas las personas a su alrededor y Ay, hace que sí, se así aísle y Sí. todavía se está aislando y todavía, o sea, se eleva su vanidad. Sí. Así es. Porque al creerse que es mejor que todos, que solo él y que, o sea, y cuando cae es peor porque Es está peor, solo. sí. O sea, nadie lo apoya. Nadie lo va a apoyar, es que a nadie le gusta que lo hagan sentir de menos tampoco. Sí, entonces a invitarle, ¿verdad? Que salgamos, ¿verdad? Del dominio de la vanidad. De la ¿Y cuál es vanidad. la solución para salir del dominio de la vanidad? Buscar la humildad, ¿verdad? La humildad. Y Exacto. poner los ojos en el Del Señor. Fíjate Pasamos- que otra Sí. cosa es la sabiduría, pedirle al Señor que te dé sabiduría, porque es la que te enseña a cómo actuar con los demás y contigo mismo también, Sí. ¿verdad? Y Porque- la sabiduría acompaña también al temor de Dios. ¿verdad? Tantas Así es, cosas que tantas podemos cosas, sí. hablar, De ¿verdad? dominio propio. Así Amén, es. sí, porque la sabiduría nos lleva al temor de Dios y el temor de Dios nos enseña pues, a tener comunión, a estar en unidad y todo lo demás. Entonces, pasamos al otro punto. Yo tengo un punto A ver. y quiero hablar, creo que ciertamente es algo que nos domina y cuesta, que es la desobediencia. El obedecer es algo, yo sé que es muy difícil y lo digo por mí, ¿verdad? Por mi caso, es algo muy difícil y la Biblia lo define la desobediencia como cualquier elección que es contraria a lo que Dios ha instruido. Según la Biblia, la desobediencia es fallar y seguir las leyes de Dios. Y en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de desobediencia. Y en Génesis, los primeros capítulos, el primer ejemplo de desobediencia, Adán. y Eva. Y desde ahí la humanidad, o sea, es uno de los problemas, es algo que, una atadura muy fuerte, o sea, que nos afecta día a día con todas las instrucciones. Y también la obediencia, bueno, la desobediencia en este caso, conlleva muchos errores. Cuando uno puede obedecer, ¿verdad? Pero cuando somos desobedientes y queremos encomendar ese camino de la obediencia, siempre tenemos que cargar con las consecuencias, a veces que es de desobedecer, porque primero desobedezco, pero después yo me arrepiento y sigo obedeciendo, pero ya los actos ya los hice, entonces uno siempre va cargando con esas consecuencias.
Y el ejemplo creo que más clarísimo de obediencia que hubo en esta tierra es más que el Señor Jesús, Amén, que amén. es creo que el ejemplo por Hasta, perfección y por excelencia. amén, sí, porque Él soportó, dice la palabra, la muerte, ¿verdad? Y le dice, la lucha que tuvo el Señor, porque el Señor Jesucristo tuvo una lucha en obedecer el propósito, porque era grande y le dice, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, ¿verdad? Entonces, y es cierto, porque es difícil obedecer, sobre todo cuando es el Señor el que te dice, tenés que hacer esto, y sí. uno no quiere, es muy difícil. No, pero es que yo no quiero ir ahí, Y no pero es quiero que a mí no ir. me gusta, Sí, sí, puede es empezar difícil. con cosas pequeñas, ¿verdad? Pero Sí. puede trascender algo tan grande como dice Alex, de tener consecuencias, ¿verdad? Yo creo que también la desobediencia, no sé si lo comparten conmigo, nos puede también llevar como a caminos de pecado, ¿verdad? Como Así es, llevarnos por un claro. camino que no es el Exactamente. correcto, Claro. ¿verdad? El Señor quiere que vayas por un camino por aquí, pero tú en desobediencia te vas por el otro, ¿verdad? Y te puede conducir a tantas situaciones de pecado, de mal. Y miramos que la obediencia de Jesús fue más importante que su propia vida. O sea, puso la obediencia por encima de su vida. Y miramos todo el proceso. O sea, no, cuando uno obedece, no nos va a gustar, es que no nos gusta el proceso, pero es que es el resultado. O sea, no lo vemos, miramos, nos dicen una instrucción, un mandamiento. Y entonces, ¿para qué? Si no me gusta, ¿para qué lo voy a hacer? Pero es por el resultado y ciertamente si está escrito, por ejemplo, obedecer, es porque algo bueno nos va a dar y al final Dios lo que quiere es lo mejor de nosotros y obedeciendo es como se va a alcanzar ese propósito y miramos cómo Dios, si obedecemos, cómo Dios nos bendice. Traje en este caso algunos versículos de la recompensa o de lo que Dios permite cuando uno obedece. Y por ejemplo en Deuteronomio 11, del 26 al 27, miramos ahí que Dios permite elegir a los que son obedientes. Dice, hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando. O sea, nosotros tenemos la elección. Como decía ahí, todo me es lícito, bueno, todo no me conviene. Nosotros tenemos la elección si elegir el bien y el mal, de obedecer o no obedecer. Amén, sí, es bonito, como dice Alex, las recompensas de la obediencia porque son como una protección para el joven, ¿verdad? Por ejemplo, que tu padre te diga, no vayas ahí, no hagas eso, no tengas esa amistad. Y uno solo recibe no, pero es como los padres ya han pasado por ahí, ya han pasado por ese camino, tal vez lo ven más claro que nosotros, tal vez nosotros por el momento de querer hacer las cosas o de poder ir en alguna corriente, no podemos ver hasta dónde nos puede llevar esa situación y tomar ese camino y a veces nos cuesta obedecer a nuestros padres, escucharlos y recibir el consejo, ¿verdad? Pero creo que lo que ellos quieren hacer y lo que ellos buscan, ¿verdad? Es protegernos, es cuidarnos, es instruirnos, porque si, vaya, nos ponemos a pensar, si nosotros le hemos dado rienda suelta a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, ¿a dónde estaríamos hoy? ¿Verdad? ¿Qué estaríamos haciendo hoy, verdad? ¿Qué compañías estuviéramos teniendo Entonces, hoy, verdad? estuviéramos aquí todavía. Sí, todavía estuviéramos aquí, ¿verdad? Sí, por no desobedecer. Y es lo bonito de la obediencia, porque a los jóvenes que nos oyen, tal vez sea por un momento, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, que tus papás te digan, no vayas a esa fiesta por esto y lo otro, y tú estás empeñado en que quieres ir a la fiesta. La fiesta va a durar, ¿qué? 3 horas, 2 horas, ¿verdad? Y eso te puede generar en una caída donde te estorbe tu propósito en el Señor, ¿verdad? Y nosotros no lo vemos en ese momento, pero los padres sí lo ven, porque ellos ya estuvieron ahí, porque ellos pasaron y si los escuchamos y somos obedientes, ellos pueden cubrirnos y protegernos, ¿verdad? De que nos vayamos, como hablábamos en el punto anterior, por un camino que no es el del bien, ¿verdad? Por un camino que no es el correcto. Por ejemplo, no sé si damos algunos ejemplos, está el ejemplo de
de Judá, que él se fue junto al camino, él iba por un camino y él se fue junto al camino y junto al camino se encontró se encontró una situación que no lo pudo controlar, una situación que no la pudo dominar y eso le quitó, dice la palabra que le quitó sus vestiduras, le quitó su báculo y le quitó su propósito en el Señor, ¿verdad? Ir por un camino que no era el correcto. También me llamaba la atención de que cómo la bendición de Dios nos acompañará finalmente si obedecemos, y esto lo respalda Deuteronomio 28:2, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. O sea, lo importante que es obedecer, ¿verdad? Porque si obedecemos, es como el ejemplo que nos daba el pastor ayer. Obedecer nos trae paz. Nos trae paz porque el que anda mal, anda desobedeciendo, ¿qué es lo primero que tiene? Miedo. Sí. Miedo de que se den cuenta, que lo descubran, entonces uno anda con temor, no es libre uno internamente en su corazón, porque la conciencia no nos deja, el Espíritu Santo no nos deja, porque nos va diciendo qué está bien y qué está mal. Nos redarguye y nos convence de todo pecado. Como decíamos al principio, yo sé que lo puedo hacer, pero no lo debo hacer, entonces ¿qué hago? No permito que me domine, ¿verdad? Entonces, no permitir que la desobediencia nos domine. No sé si tenés algo otra que... Podría decir que la obediencia, como dijimos, es algo que mucho cuesta, ¿verdad? Ahí más como yo me pongo de joven, o sea, la obediencia es difícil y a veces, muchas veces yo mismo no he logrado entender para qué y incluso hay cosas que yo aún no las entiendo todavía y yo sé que, o sea, todo es por el plan de Dios, solo diría que todo es poner nuestra confianza en Dios, porque ciertamente estar confiados de que Dios quiere lo mejor de nosotros y si obedecemos, bendiciones van a ser a nosotros, o sea, nos vamos a apartar de todo mal, porque al final desobedecer, ¿qué hace? A que cometamos errores, y los errores que se vuelven una carga, se vuelven manchas, se vuelven ataduras. Entonces eso, yo diría que poner a Dios siempre por encima de nuestra vida como Jesús. Como decía, guarda el consejo, ¿verdad? Guarda la palabra, ¿verdad? ¿Dónde vamos a nosotros encontrar el camino para la obediencia, para ser obedientes? Es en la palabra del Señor. A mí me gustaba mucho porque a Josué el Señor le dijo, esfuérzate, sé valiente y guarda todos los mandamientos de esta ley del Señor. Es decir, si nosotros buscamos la palabra del Señor, ahí vamos a encontrar el manual de vida que debemos de seguir y creo yo que eso nos va a ayudar a alejarnos de la desobediencia. Tenemos otro punto también que queremos compartir y es el punto de la gula. La gula. Por lo general, cuando nosotros hablamos de la gula, nos imaginamos comida, ¿verdad? Y es una buena forma de entenderlo, porque la gula es cuando nosotros ya estamos saciados, llenos, querer y desear aún todavía más, ¿verdad? Y es tan perjudicial para la carne en lo terrenal como para todavía más para el espíritu, ¿verdad? Porque si nos llenamos y nos saciamos y nos alimentamos de demás de una situación que no es la correcta, podemos nosotros llegar a caer en situaciones malas. Creo yo que tal vez no empezamos como ya saciados, sino que empezamos como a probar, probando, y te gustó, te fue gustando, y lo hiciste un día, lo hiciste otro día, lo hiciste al siguiente día, y empiezas a darle a tu cuerpo, a ti, a tu espíritu, a llenarlo y empieza a convertirse en un deseo desenfrenado. Y creo yo que ahí es donde ya se vuelve una situación de gula, ¿verdad? Ya se vuelve una situación. Y la gula no solamente es saciarse, también es un deseo, un deseo excesivo. Un deseo excesivo, como cuando tú ya estás lleno, pero algo te sigue pidiendo más. Tú ya no lo quieres, tú ya
ya no, ya lo sentiste, ya lo probaste, pero te sigue pidiendo algo, te sigue pidiendo más, ¿verdad? Eso se relaciona con la vanidad porque vos querés más y más y más y más. Llenarte Cuando más. quieres más, quieres estar activo, estar en la actividad, estar arriba, estar arriba, estar arriba. Y es muy similar porque, vaya, otro de los puntos que también traíamos es la mentira. Amén. La mentira es faltar a la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra del Señor. Cristo Jesús. Igual, la gula, la mentira, la desobediencia, la vanidad, solo se van a resolver si nosotros leemos la palabra del Señor. Sí, si nos mantenemos ahí escudriñando al Señor, ¿verdad? Y todas estas cosas, aún podríamos seguir hablando más. Tú traías otro, Por ¿verdad? ejemplo, yo traía la pereza. La pereza, sí. Un dominio fuerte sobre Fuertísimo, nosotros. sí, Fuerte, sí. Sí. Pero sí tiene algo que sí es que el Señor nos ha dado el dominio propio, Amén. pero tenemos que confiar en Él porque si no logramos manejar nuestros pensamientos, va a ser muy difícil que resolvamos todos estos puntos que hemos estado tocando también. Porque la ayuda idónea de nosotros es el Espíritu Santo. Él es el que nos va a ayudar a limpiar nuestros pensamientos, sacarnos la mentira de la cabeza o de esas mentiras que son muy comunes ahorita en los jóvenes, que son las mentiras mentales, como la depresión, por ejemplo. Ajá. O la ansiedad. la Horrible. enfermedad del siglo, la ansiedad. La ansiedad. Sí, entonces también, ¿verdad? Porque todos estos dominios nos pueden llevar a ejercer una autoridad tan grande sobre nosotros Así es. que nosotros nos olvidemos que quien debemos tener nuestro dominio, quien nos debe de gobernar nuestra vida es el Señor, ¿verdad? Entonces, ese era el mensaje, esa es la invitación que nosotros queríamos dejarles en su corazón, ¿verdad? Que busquemos, ¿verdad? Llenarnos del Espíritu Santo para ser dominados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Así es. Ya que ya no nos dominen los deseos de la carne, que ya no nos domine la desobediencia, que ya no nos dominen la pereza, como nos decía Alex, ¿verdad? Que no nos domine la vanidad, ¿verdad? Que no nos va a llevar por un camino bueno, ¿verdad? Lo que nos va a llevar por un buen camino, ¿verdad? Y con el propósito del Señor, ¿verdad? Es que nosotros pongamos nuestra confianza en el Señor y que Él sea nuestra autoridad, que Él gobierne, ¿verdad? Que Él gobierne nuestra alma, que sea el Señor que gobierne nuestro espíritu, que sea el Señor que gobierne nuestro cuerpo, ¿verdad? A medida que nosotros le vayamos cediendo, vayamos como cediéndole la autoridad al Señor, ¿verdad? No la autoridad de otra influencia que no viene de parte de Dios, sino que nosotros comenzamos a ceder y a ceder y a dejarle al Señor que sea Él que nos gobierne, ¿verdad? Y alejarnos. No sé si... Creo que para eso es importante también tener y mantener una vida en oración. Es creo que lo más principal y encomendarse a Dios y pedirle a Dios y ser honesto en lo íntimo con Dios, porque ciertamente Él sabe lo que nosotros hacemos, Él todo lo mira, pero hay un poder en que nosotros lo digamos, nosotros se lo digamos. Es como ayer decía, la ira se aplaca. O sea, es tan importante decirle a Dios que, como decíamos en un principio, crea en mí un corazón, oh Dios, limpio y restituye el gozo de tu salvación en mí, no eches de mí tu Santo Espíritu. O sea, es tan importante porque así es el Espíritu Santo el que nos va conduciendo día a día. La oración, la palabra también, ¿verdad? Que nos ayuda a ir quitándonos, como decía Dani, los engaños, ¿verdad? Los engaños, porque todas estas influencias, todos estos dominios son engaños para el joven, son engaños para nosotros, para que nosotros nos vayamos por un camino equivocado. Así es. Entonces, este era el mensaje que queríamos compartirles el día de hoy. Esperamos, ¿verdad?, que sea de edificación para ustedes, ¿verdad?, y sus vidas. Vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo al Señor, ¿verdad? Y que sea, que como decía Alex, que seamos honestos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, mientras callé, se envejecieron mis huesos, dice la palabra del Señor. Entonces, abramos nuestros labios, ¿verdad? El Señor nos ha dado la autoridad para salir de todo dominio, ¿verdad? Él nos ha dado la fuerza y la autoridad, tenemos el Espíritu Santo, dice el Señor en su palabra. El mismo Espíritu que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos, ese mismo poder, ese mismo Espíritu opera en los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, más fuerte es el Señor que está con nosotros que cualquier dominio que podamos tener. Más fuerte es el Señor que cualquier autoridad
que nos está queriendo molestar. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos gobierne Él. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra, Señor, que tú nos has dado esta porción hermosa el día de hoy, Señor, que tú nos has hecho entender, Señor, que todo dominio, toda fuerza, toda autoridad, Señor, sobre nosotros que no venga de ti, Señor, tiene que huir, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Te pedimos, te abrimos nuestros corazones y te pedimos que seas tú el que nos gobierne, ¿verdad? Que sea tu Santo Espíritu el que gobierne nuestras vidas, el que nos conduzca, Señor, hasta ti, hasta tu perfecta voluntad, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias por todos los que nos escuchan, Señor. Te pedimos que ahí donde quiera que estés, seas tú bendiciéndolo, Señor, escuchando, Señor, su oración, Señor. Te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aprovechamos también, ¿verdad?, para hacerles la invitación, ¿verdad? Nos pueden sintonizar en nuestros canales, ¿verdad? En nuestras redes sociales nos encuentran como Iglesia de Cristo Curios de Benecer, también en Canal 70, Digicable, así que les hacemos la invitación. También les hacemos la invitación a que nos sintonicen, ¿verdad?, en otra oportunidad, en otro programa de Generación Relevo. No sé si se quieren despedir, ¿verdad? No, fue un placer estar con ustedes hoy, la verdad, estuvo el tema muy interesante, más bien nos hizo falta tiempo para continuar con esto, tal vez hacemos una segunda parte. En nombre del Señor, a ver qué. No, la verdad, un privilegio poder estar aquí, poder compartir un poco de nuestra vida y dando a demostrar porque que nos hace falta mucho, porque nosotros también somos los primeros que nos cuestan estas cosas. Bueno, lo digo por mí, soy el primero que me cuesta estas cosas, pero de eso se trata, de como jóvenes tratar de ir mejorando día a día. Gracias. Bueno, les damos las gracias por escucharnos, sintonizarnos. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.